Muy buenas tardes, mis queridas amigas y hermanas, que nuevamente nos reencontramos en este espacio de Siéntate. Y quiero invitarles que podamos tomar un momento de poder meditar en la palabra de Dios y abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12, donde vemos a Pedro perseguido, encarcelado. Herodes está acusando a Pedro eh, juntamente con los judíos y le ponen en la cárcel. Y versículo 5 dice lo siguiente: mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Y una noche Pedro estaba durmiendo en medio de los dos soldados y atado a dos cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajustate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solamente un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Quiero que podamos enfocar cómo estaba el pueblo de Dios en ese momento, cómo estaban los discípulos, los seguidores de Jesús, cuando a uno de sus discípulos de Jesús habían puesto a la cárcel. Ellos estaban unánimes, orando por Pedro. Yo creo que reflexionemos cuántos de nuestros hermanos tal vez están pasando por momentos difíciles. En este tiempo de pandemia, quizás algún hermano está en medio de una clínica, tal vez conectado a un respirador, no sé, o tal vez pasando necesidad material, alimentos, tal vez faltan en su hogar y no sabe cómo proveer a su familia. Tal vez como iglesia, con esta cuarentena no podemos hacer mucho, pero algo que sí podemos hacer es doblar rodillas y orar por nuestros hermanos que están pasando necesidad. Orar por esas personas que están pasando necesidad física, necesidad espiritual, necesidad del alma, porque con este tiempo tan diferente que nos ha tocado vivir, muchos están entrando en desesperación y en depresión. Y esas cadenas son tan duras que a veces no sabemos cómo deshacernos de ellas. Y nos sentimos como en medio de una cárcel y no sabemos cómo salir. Pero ahí es Dios donde puede entrar. Para Dios no hay cadena que no pueda romperse. Para Dios no hay rejas que no puedan abrirse. Para Dios no hay puerta de hierro que no pueda ser abierta. En su tiempo el Señor va a obrar. Y nosotros lo que sí podemos hacer es orar. Lo que sí podemos hacer es obedecer a la voz de Dios. ¿Quién nos está diciendo? Otro principio que aquí me llama la atención es: Pedro obedeció. Pedro siguió al ángel, obedeció las órdenes del ángel, ese ángel que Dios había enviado. No cuestionó, simplemente obedeció. Dios nos quiere hablar de diferentes formas mediante su palabra.
Lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Y me gustaría dejarles con estos dos desafíos. Orar por nuestros hermanos y que podamos obedecer la voz de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Hasta otro día. Bendiciones.